Hola, mi nombre es Karina Cruz. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la obediencia total y absoluta. Nuestro Padre en el cielo requiere y realmente espera que cada uno de sus hijos se rinda a Él en sincera y total obediencia, cada día y durante todo el día. Queremos saber a qué es lo que se refiere con total obediencia y sincera, cuáles son sus implicaciones, cuál es el secreto. ¿Qué es la vigilia de la mañana? Si tú estás dispuesto hoy a hacer un voto de obediencia hasta la muerte por Cristo, la obediencia de su amor y el último mandamiento que Dios dejó, que Cristo nos dejó antes de ir, ¿cuál es? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la obediencia total y absoluta. Es la rendición de todo nuestro ser para estar, pensar, hablar y hacer a cada momento solo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y solo lo que a Él le agrada. Vamos a empezar con el paraíso y veamos cuáles fueron los requerimientos que Dios le pidió al hombre cuando le dio todas las cosas. Dios no le pidió a Adán mucha fe, humildad, más amor. Lo único que le pidió al hombre para permanecer por la eternidad en ese lugar precioso fue obediencia. En la vida del hombre, lo único que Dios nos exige es obediencia, porque Dios nos dio libre albedrío para escoger entre hacer el bien y el mal. Por medio de la conciencia sabemos reconocer esto, y Adán escogió el mal y desobedeció a Dios, por lo que perdió el acceso a las bendiciones de vivir en el paraíso eternamente. Y ahora el hombre está en un mundo caído, trabajando duramente, en un mundo de pecado donde reina el dolor, reina el egoísmo, la desobediencia, y heredamos esta maldición que nos mantiene alejados de un Dios santo y sublime, amoroso y bondadoso. La paga del pecado, que fue la desobediencia a Dios, condujo a la muerte. Y estamos hablando de la muerte espiritual, la que nos separa de Dios, porque somos eternos. Y un día todos vamos a resucitar, unos para bendición y otros para juicio eterno y condenación. En su palabra, en Juan 5, 28 al 29, dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí fue donde Dios sacó a Adán del Edén para que labrase la tierra. Entonces el hombre fue puesto fuera y el huerto del Edén fue cuidado por querubines para que con espadas pudieran guardar el camino del árbol de la vida. El hombre perdió todo aquí por su desobediencia, pero por medio de la obediencia en Cristo tenemos acceso nuevamente al paraíso. Y aquí encontramos esta promesa que se logra por medio de la obediencia total. En Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Es aquí donde Dios nos restaura de nuevo para tener acceso al árbol de la vida por medio de Cristo. Romanos 5:19, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Filipenses 2:8 al 9. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El paraíso, el Calvario y el cielo proclaman a una voz: Hijos de Dios, lo primero y lo último que Dios pide de ti es la simple, universal e invariable obediencia. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de esta obediencia absoluta? Cristo vino al mundo a hacer la voluntad del Padre, lo dice en su palabra. Hebreos 10:7, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dice en Juan 5:30, no busco mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. La obediencia que Cristo rindió es la que Él reclama a sus discípulos. La obediencia es la esencia misma de la salvación. En el Sermón del Monte, Jesús empezó con esto:
Nadie puede entrar al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Jesús revela el carácter espiritual de la verdadera obediencia, como nacida del amor e inspirada por Jesús, y como que también abre el camino hacia el amor de Dios. Si de ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién es que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Le contesta Jesús. El que ama, obedecerá, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14, 15, 16, 21 y 23. Cuán bien conocemos la parábola de la vid, cuán a menudo y cuán seriamente hemos pedido el ser capaces de permanecer constantes en Cristo. Venimos en oración, tenemos el deseo de permanecer en Cristo, pero de la manera que lo hacemos es, vamos a leer más la Biblia, a tener más fe, a orar más, en tener más comunión con Dios, y hemos pasado por alto la verdad más simple que Jesús claramente nos enseña. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan 15:10. Así como su divina aprobación, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor divino es guardar sus mandamientos, o sea, obedeciendo su palabra por completo. La obediencia es lo primero, la obediencia fue el principio, la obediencia es la que nos lleva otra vez al paraíso. La obediencia, Dios no exigió fe, amor, no, es obediencia. Necesitamos volver atrás a la obediencia al Señor, conocerlo más, conocer más a Cristo, conocerlo, buscarlo, para entonces que esa comunión entre nosotros, entre Cristo y yo, pueda madurar y entonces pueda entender quién es Dios, amarlo y obedecerlo. Para permanecer en ese amor, guardando sus mandamientos, pero obedeciendo su palabra por completo. Dios requiere que nosotros seamos obedientes completamente. No hemos podido disfrutar plenamente de ese amor y la proximidad a Dios simplemente porque la obediencia nunca fue tomada en cuenta conforme al deseo de Dios. Es decir, como el punto de partida y como la meta de nuestra vida cristiana. Nuestra meta debe ser obedecer. Más que nada, obedecer. Así también Cristo murió por nosotros, para mostrarnos que obediencia significa la prontitud para obedecer hasta lo sumo y para morir por Dios. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Tu vida? La obediencia total y absoluta es entregarlo todo a Cristo para que por tu rendición total y sin reservas, o sea, hasta la muerte, pueda Cristo permanecer en ti, manifestar su amor en ti y obedecer a través de ti en todo al Padre tal y como Él lo hizo. Esta sincera rendición a la obediencia en todo es la única y verdadera obediencia. Es el único poder que podrá llevarnos adelante en medio de las dificultades y además es lo que nos trae al alma alegría y fuerza. Debemos tomar ejemplo de Cristo, humillarnos hasta lo sumo, hacer siervos de obediencia ante Dios y los hombres, postrándonos ante Dios en total humildad, en mansedumbre, en paciencia y en total resignación a su voluntad. ¿Qué implica entonces? Total rendición, niégate a ti mismo, niégate a tus deseos, intereses, busca obedecer a su palabra cada segundo de tu vida, sometiendo todo pensamiento al señorío de Cristo. Pero ¿cuál es el secreto de esta obediencia? El secreto de la verdadera obediencia es la comunión personal, clara y cercana con Dios. Todos nuestros intentos para lograr una obediencia total serán solo fracasos hasta que consigamos el acceso a su comunión permanente. Es la santa presencia de Dios que conscientemente mora en nosotros, que nos guarda de la obediencia a Él. La obediencia defectuosa es siempre el resultado de una vida defectuosa. La vida defectuosa, la vida interrumpida e irregular con Dios,
debe ser sanada para abrir el camino para una vida plena y saludable. Entonces, la obediencia será posible. El secreto de una obediencia verdadera es el volver a una cercana y continua relación con Dios. Cristo aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Así nosotros debemos aprender de igual forma. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El sufrir no es natural para nosotros y por eso demanda la rendición de nuestra voluntad. Cristo necesitó sufrir porque en ese sufrimiento Él podía aprender a obedecer y entregar su voluntad al Padre a cualquier costo. Él se convirtió en el autor de nuestra salvación a través de la obediencia para poder salvar a aquellos que le obedecen. Así como la obediencia fue absolutamente necesaria para Él, así también nosotros necesitamos heredar la salvación. La esencia de la salvación es la obediencia a Dios. El libro de texto para la obediencia es la Santa Escritura. Es el único libro. Cristo usó este libro para enseñar y convencer a otros y también la usaba para su propia necesidad y guía espiritual. Cristo, desde el principio hasta el final de su vida, vivió por la palabra de Dios. Allí Cristo encontró el plan y el camino de Dios para él y se dio a sí mismo para cumplirlo. De la misma forma, nosotros debemos venir a la Biblia con el simple deseo de encontrar lo que está escrito en cuanto a nosotros con respecto a la voluntad de Dios y luego hacerlo. La Sagrada Escritura no fue escrita para aumentar nuestro conocimiento, sino para guiar nuestra conducta, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. Por medio del Espíritu Santo viviendo en nosotros es que podemos interpretar y comprender su palabra de tal manera que podamos vivirla y que Dios pueda trabajar en nosotros de manera viva y poderosa. La palabra por sí sola no tiene ningún poder para obrar obediencia. Podemos deleitarnos leyendo la palabra, estudios, textos que nos impresionan por su belleza en el contenido. Podemos ser admirados por la palabra y despertar las emociones religiosas más agradables, pero la influencia práctica para hacernos santos o humildes, afectuosos, pacientes, preparados para el servicio tanto como para el sufrimiento es muy pequeña. La única razón de esto es que no la recibimos tal como realmente es. No la recibimos de un Dios amoroso que debe hablarnos a nosotros y dentro de nosotros si es que va a ejercer su divino poder. La letra de la palabra, que no obstante nosotros estudiamos y nos deleitamos, no tiene poder salvador ni santificador. La sabiduría humana y la voluntad humana, por muy vigoroso que sea su esfuerzo, no puede dar ni puede ordenar ese poder. Es el Espíritu Santo, su poder ilimitado de Dios. Es solo cuando el Espíritu Santo le enseña a usted o el Evangelio le es predicado por cualquier medio de un hombre o a través de un libro, que usted puede recibir con cada mandamiento la fuerza para obedecer y el Espíritu podrá obrar en usted el mandamiento exacto. Aprenda a creer que es solo cuando Cristo, por medio del Espíritu Santo, le enseña a entender y a tomar la palabra en sus corazones, que Jesús realmente puede enseñarle a obedecer tal como Él lo hizo. Que todo su estudio de la palabra sea un acto de fe. No solo seleccione y crea en las verdades o en las promesas que lee, porque esto puede hacerse en su propio poder. Antes de eso, crea en el Espíritu Santo, el que vive en usted y en la obra de Dios en usted a través de él. Tome la palabra en su corazón, en una fe silenciosa, para que lo capacite para amarla, para rendirse a ella y para guardarla. Y nuestro bendito Señor Jesús hará que el libro sea para usted lo que fue para él cuando habló de las cosas que estaban escritas referente a él. Toda la Sagrada Escritura llegará a ser la simple revelación de lo que Dios va a hacer por usted, en usted y por medio de usted. Cuando nos rendimos a los propósitos de Dios y vivimos por su palabra en obediencia, es que podemos vivir todo el día en su presencia y esa obediencia se nos hará fácil y nos traerá gozo y deleite.
Incluso podemos recibir con gozo las pruebas de fe porque aprenderemos por medio de ellas a acercarnos más a Dios, a conocerle más, a depender de Él y en consecuencia nos enamoramos más del Señor, convirtiéndose el deseo de obedecerle una pasión diaria y un gozo que llena nuestra alma cada instante de nuestras vidas y nos deja con la sed de querer conocer más de ese Dios maravilloso, aunque esa obediencia nos cueste la muerte. Porque nuestros ojos no estarán en esta vida, sino en las promesas de Dios, y no importa que estemos ausentes en el cuerpo, porque estaremos así presentes al Señor, porque lo anhelamos todo el tiempo. Él es nuestra razón de vivir, nuestros pensamientos están invadidos por su amor, por sus maravillosas obras, su bondad y sus promesas venideras. Cristo es quien nos enseña a guardar los mandamientos y a permanecer en su amor. Reclamemos a Cristo su presencia, aferrémonos a Él y creamos en Él. ¿Dónde podemos lograr esto? La vigilia de la mañana. Si tomamos la primera hora de la mañana para dedicársela a Dios, quien se la merece, y demás está decirlo, esto puede capacitarnos para asegurar una bendición para todas las cosas del resto del día y también puede darnos la seguridad del poder para la victoria sobre cada tentación. Aquí podemos renovar fuerzas, recibir sus misericordias que son nuevas cada mañana. Allí podemos fortalecer la rendición al Señor, alimentarnos por el poder de su palabra por medio del mismo Dios, hablándonos e instruyéndonos como los discípulos, abriendo nuestros oídos para aprender y recibir la instrucción para obedecerle. Hay una conexión entre la obediencia y la vigilia de la mañana. El deseo de obediencia le dará un nuevo valor a esta vigilia de la mañana. No podemos tomarla como una obligación o una parte necesaria de nuestra vida de oración o nuestra vida religiosa. O tenga cuidado con eso y sea sincero con usted mismo, porque entonces se convertirá en una carga. O si el pensamiento principal fuera nuestra felicidad y nuestra seguridad, aquello no suplirá el poder para hacerlo realmente atractivo tampoco. Solo una cosa será suficiente, y es el deseo por la comunión con Dios. Nuestra vigilia de la mañana, nuestro tiempo de oración cada mañana, nuestro mayor deseo debe ser conocer más de Dios, tener más comunión con Él, conocerlo más para poder obedecerle, recibir su instrucción. No podemos venir en la mañana a buscar nuestros propios intereses, que el Señor nos dé. El Señor quiere conocernos, que podamos venir, humillarnos delante de Él, pedirle perdón, decirle, Señor, quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad, muéstrame el camino, dime qué debo hacer y orar, interceder por otros. Para eso fuimos creados a semejanza de Dios y es aquello en lo que esperamos pasar la eternidad, adorando a nuestro Dios. Solo eso puede adecuarnos para una vida verdadera y bendecida, ya sea aquí o en el futuro. Tener más de Dios, conocerle mejor, recibir de Él la comunicación de su amor y su fuerza y tener nuestra vida llena de Él. Es para esto que nos invita a entrar en su cámara secreta y cerrar la puerta. Es en el altar secreto, en la vigilia de la mañana, que nuestra vida espiritual es tanto probada como fortalecida. Es en la cámara secreta donde la prueba será dada si en verdad nos deleitamos en Dios y si hacemos nuestro objetivo amarle con todo nuestro corazón. Esta es la primera lección para la vigilia de la mañana. Primero, la presencia de Dios es lo principal y más importante en nuestra devoción. Debemos acercarnos a Dios, buscarlo de todo corazón, para poder entrar en su presencia divina, donde seremos alimentados, transformados, capacitados y donde encontraremos el verdadero deleite y anhelo de dedicarle esa primera hora a nuestro Dios. Segundo, cuando en la vigilia de la mañana vamos a su palabra, si estamos bajo el control total en sumisión y obediencia al Espíritu Santo, es que podemos, por medio del Espíritu, recibir la enseñanza que Cristo nos quiere dar, con humildad y paciencia, como niños hambrientos, siempre considerándonos ignorantes, para que podamos recibir con poder la palabra que verdaderamente actuará en nuestros corazones, para tener el poder de obedecerla y mantenernos en su amor. También tenemos que estudiar la palabra de Dios en el espíritu de una incondicional rendición para obedecer. ¿Usted sabe cuántas veces Cristo y sus apóstoles hablaron de oír y no hacer?
Si usted se acostumbra a estudiar la palabra sin un propósito serio y muy definido para obedecer, usted se endurecerá en la desobediencia. Segundo, la oración. En primer lugar, como dijimos en el punto 1, asegúrese de estar en la presencia de Dios. No se conforme con nada menos que ver el rostro de Dios y tener la seguridad de que Él lo ve a usted en amor, lo escucha y trabaja en usted. Atento a este punto. Esta debe ser nuestra primera preocupación, encontrarnos con Dios. Espere a que Dios se les revele. Este es el secreto de la obediencia continua, una comunión viva diaria con un Dios real y vivo. Dice su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbio 8:17. Esos que no escatiman esfuerzos para buscar y encontrarse con Dios, porque lo buscan de todo corazón, y su palabra confirma y dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Tercero, en la oración debe haber confesión sincera de tu pecado y bien definida, es decir, tenemos que arrancar, cortar todo lo que ha afligido a Dios. Que sea una renovación de su rendición a una total obediencia cada mañana y durante el día, para caminar en santidad con la gracia y fuerza que por fe recibimos en ese momento de oración y encuentro con Dios, entregados completamente a su voluntad para poder entrar en el amor de Dios y ser bendecidos en la oración. Esta es la única forma. No busque excusas ni otras maneras. Esta es la única. Y si lo que ahora mismo está usted haciendo es una oración rápida de 5 o 10 minutos, sin un deleite y un gozo y una real búsqueda del rostro de Dios, no, entonces algo que no lo quiera dejar mover de ese lugar, entonces no está en la presencia de Dios. Porque cuando estás en la presencia de Dios, el tiempo se te hace corto, no quieres salir de allí. Empiezas a hablar con el Señor, empiezas y tienes la seguridad de que Él te está escuchando. Ya 5, 10 minutos, media hora, una hora no es suficiente. Cada día vas a querer más. Ese es el toque del Señor. Entrar en su presencia, buscar su rostro, entregarte en obediencia a Él. Eso te hará y te dará una vida victoriosa, un crecimiento continuo, en disfrute total de las bendiciones del Señor. Quizá usted se esté apoyando en sus propios conocimientos. Deje todo eso a un lado y comience de nuevo. Verá nuevos cambios en su vida espiritual, una vida plena como Cristo nos prometió, y que lo impulsará a deleitarse en la obediencia total y absoluta de Dios, que lo impulsarán a hacer su voluntad para toda su vida, que sus oraciones de la mañana puedan ser un verdadero sacrificio a Dios, que podamos obedecerla como ofrenda quemada en un altar al Señor. Tercero, debemos esperar tranquilo, escuchar las respuestas de Dios. Siempre Dios tiene una respuesta para nosotros. Este es el oficio del Espíritu Santo. Lo que necesitamos para escuchar su voz y para recibir esta seguridad es la silenciosa fe que confía en Dios. El silencioso corazón que se inclina como siendo nada y en humildad delante de Dios y que le permite a Él ser todo en todo. Y por último, y lo mejor de todo, que sus oraciones sean una oración de intercesión a favor de otros. Mientras la oración la limitemos a nuestro favor personal, no podremos entender y ver el poder de la oración. Somos un sacerdocio, un pueblo sacerdotal para bendecir y pedir la salvación de otros. Que la intercesión sea un anhelo verdadero por las almas que están a nuestro alrededor, un padecimiento verdadero por la carga del pecado y la necesidad de ellos, un verdadero ruego por la extensión del reino de Dios. Y cabe decir en este aspecto que si verdaderamente rogamos a Dios por la expansión del reino, haremos algo por Él. Será nuestro dolor el mismo dolor de Cristo. Las almas que aún no se han arrepentido, sin importar que ya han pasado 2000 años que Cristo vino y pagó por ellos en una cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros en la tierra presentar las oraciones para aquellos que se pierden, a sabiendo que nuestra oración puede ser provechosa para salvar un alma de la muerte y así traer la bendición del cielo en la tierra. Cristo es nuestro intercesor en el cielo y presenta nuestras peticiones constantemente al Padre, rogando por nosotros y por ellos, por aquellos que rogamos por su salvación. Es en la intercesión que un creyente se levanta en su verdadera nobleza con el poder de impartir vida y bendición.
es a la intercesión, que debemos mirar por cualquier aumento significativo del poder de Dios en la iglesia y en la obra a favor de los hombres. Dios ha llamado a sus hijos a vivir una vida maravillosa, celestial y totalmente sobrenatural. Permita que la vigilia de la mañana sea cada día para usted la puerta abierta al cielo, por medio de la cual su luz y su poder se derramen en su corazón, que abiertamente espera y desde la cual usted sale para caminar con Dios todo el día. Obediencia hasta la muerte. El secreto del éxito en una carrera es tener la meta claramente definida y apuntar hacia esa meta desde el principio. No hay otro Cristo para ninguno de nosotros, ninguna otra obediencia que complazca a Dios, ningún otro ejemplo que podamos copiar, ningún otro maestro de quien podamos aprender a obedecer. Los cristianos sufren tanto porque no aceptan inmediatamente y sinceramente esto como la única obediencia hacia la cual debemos apuntar. No hay otra. Esta es entregar tu vida a Cristo en su total voluntad, cueste lo que cueste, hasta la muerte. ¿Qué debemos hacer? Primero, la confesión y la limpieza de la desobediencia. Las cosas especiales en las que en verdad desobedecemos deben ser definitivamente descubiertas y entregadas en la confesión para ser puestas en las manos de Cristo y luego ser limpiadas por medio de Él. Escudriñemos nuestra vida bajo la luz de la enseñanza de nuestro Señor y encontraremos aquí nuestras desobediencias. Algunos ejemplos: cumplimiento de los mandamientos en su totalidad, como mentir, codicia, lujuria, falsedad, honrar a tu padre, perdonar a los demás, ser misericordioso como el Padre que está en los cielos, perdonar en la forma en que Él lo hace, amar a los enemigos y hacerle el bien a quienes nos odian. Esa fue la religión que Cristo enseñó en la tierra. Veamos aquí nuestro espíritu rencoroso cuando somos provocados o hemos sido usados y los pensamientos sin amor y las palabras ásperas o poco amables. Veamos nuestra negligencia al llamado, a mostrar misericordia, a hacer el bien y a bendecir. Veamos todo esto como demasiada desobediencia. Esto debe ser arrancado, después de sentido y lamentado. El ego es la raíz de toda falta de amor y obediencia. Nuestro Señor llamó a sus discípulos a negarse a sí mismo y tomar su cruz, para abandonarlo todo, para odiar y perder su propia vida, para humillarse y llegar a ser siervo de todos. Él lo hizo porque el ego, la voluntad propia, el agradarse a uno mismo, la búsqueda de uno mismo, simplemente son la fuente de todo pecado. Los cristianos piensan que cuando escuchan el llamado de una vida de obediencia y deciden hacerlo, piensan que con más oración y más estudio de la Biblia crecerán en obediencia, que la obediencia vendrá gradualmente. Están muy equivocados. La palabra que Dios usa en Jeremías puede enseñarles el error de ellos. Dice: vuélvanse a mí. No hay crecimiento de la obediencia a la desobediencia. Perdón, de la desobediencia a la obediencia. Es necesario una comprensión muy definida con respecto a lo que ha sido equivocado. Y por su confesión, con vergüenza y penitencia, entonces el alma buscará esa limpieza divina y poderosa de todas sus inmundicias. El poder para la obediencia continua está en Cristo. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Es ese el Cristo que vive en nosotros. Ese que fue obediente hasta la muerte. Si confiamos en Él y nos entregamos a su voluntad, Él, Cristo, obedecerá a través de nosotros, no en nuestra carne ni esfuerzo, sino que será grato obedecer, porque es el poder de Cristo que vive en nosotros. A nosotros nos toca confesar nuestros pecados más ocultos, entregarnos a su voluntad y buscarlo y amarlo de todo corazón, siempre dispuestos a ir a donde quiera que Él nos envíe y hacer la voluntad del Padre. Nuestra desobediencia era debida a nuestra falta de conocimiento correcto de Cristo. Lo vemos ahora. La obediencia solo es posible en una vida de incesante comunión con Él. Busque tener un conocimiento profundo de su tan grande ignorancia de la voluntad de Dios y de su incapacidad para conocerla correctamente por medio de cualquier esfuerzo. La conciencia de la ignorancia está en la raíz de la verdadera disposición de aprender. Al que es dócil
Él lo guiará por el camino. Es decir, aquellos que confiesan su necesidad de aprender. El conocimiento de memoria solo produce pensamientos humanos sin ningún poder. Dios, por medio de su escritura, da un conocimiento vivo que entra en el amor del corazón y obra eficazmente. Cultive una fe fuerte para que Dios pueda hacerle conocer la sabiduría en el lugar secreto, es decir, en el corazón. Es posible que usted haya conocido muy poco de esto en su vida cristiana hasta ahora, pero sepa que la obra de Dios y el lugar donde Él da su vida y su luz es en el corazón y es más profunda que nuestros pensamientos. Pida a Dios muy seriamente la luz escudriñadora y convincente del Espíritu Santo. Pueden haber muchas cosas de las cuales usted ha estado acostumbrado a pensar como lícitas o aceptables, las cuales nuestro Padre las quiere diferentes. Cuando el Espíritu Santo les revela lo que el creyente posee en Cristo y se apropia de ello en fe, el Espíritu obra en la misma disposición que animó a Cristo a ser obediente hasta la muerte. Este fue el cumplimiento completo del mandamiento del Padre. Tenemos que ser libres del ego y del yo para estar dispuestos a esta obediencia. Es aquí donde se encuentra una entrada franca a la vida de Cristo. La obediencia del amor. Este es uno de los aspectos especiales y más hermosos de la obediencia del Evangelio. La gracia que promete hacer todo a través del Espíritu Santo es el don del amor eterno. El Señor Jesús